Muchas compritas, muchos regalitos, algunos de la retro, otros de preorders, otros de retail. Vamos a enseñar lo que han ido pasado estas últimas semanas, que han estado muy guay. Vamos a unboxing, vamos allá, vamos a compartir. Y aquí tenemos, a ver qué tal. Bueno, ya sabéis que tenemos dos máscaras, tenemos esta y este. Me tenéis que decir cuál preferís. Si esta, poquito con más perspectiva, o esta que es un poquito menor. ¿Qué preferís? ¿Qué pantallita? ¿Esta que estamos ahora o la que es más grande la visualidad? Esta de ahora, ¿cuál es la de esta de ahora? ¿En la que estoy abajo yo o en lo que estoy arriba yo? A ver, ¿dónde estoy arriba o abajo? Arriba o abajo, porque veréis que ahora estoy arriba o la siguiente abajo. Arriba, ¿os gusta más la de arriba? Pues perfecto, dejamos esta. Esta es la oficial. Bueno, vamos a enseñar cositas. Vamos a enseñar primero, pero antes de dejar, vamos a la full cámara porque os voy a enseñar regalitos. Y regalitos de un señor sevillano guapísimo que se pasó por la retro. Tío alto, fuertote, tío un chavea guapo. Y guapo que es tan guapo que además nos trajo regalos a todos. Qué tío más majo. Nos trajo regalos a mí y a Eva y a otros compañeros. Se portó genial. Retrotraficante. De aquí muchísimas gracias. Mirad qué regalito le trajo a Eva. La banda sonora del Final Fantasy Tactics Advance. Una chulada. Incluso con su bolsita y con su material secante. Este para Evix. Se lo trajo desde Sevilla, muy guay. Mira, voy a ponerlo aquí para que lo veáis de cerquita. Aquí lo pongo aquí así. La verdad es que muy guay. Y bueno, y luego la que me trajo a mí. La banda sonora de Dragon Quest 4. Lo voy a abrir para que lo veáis. Un estuche muy chulo. Voy a ponerlo máximo. Mirad qué chulada, qué estuche más guapo. Es que es una preciosidad. Qué tío más guapo. Mirad lo que... Qué chulada. Qué chulada de banda sonora. Aquí con las pegatinas. Y aquí la banda sonora del estuche. Sí, la sinfónica orquestada. Mirad. Con las spine cards, las pegatinas. Qué guapa, qué cosa más chula. Ahí con el silicato para que no se quede mojado. Una chulada, la verdad. Os lo voy a dejar aquí para que lo veáis. Vamos a compartir. Aquí. Mirad. Este es el estuche. Este es el estuche que va incluido. ¿Veis cómo es el estuche? Y esta es la banda sonora. Es una pasada. Podéis ver. Qué gozada. Un pasote, la verdad. Pues esto no nos lo esperábamos. El bueno de Retrotraficante, que se planta en Barcelona viniendo de Sevilla y que traía una mochila con un montón de regalos para mucha gente, incluidos Eva y un servidor. Así que desde aquí muchísimas gracias, guapo. La verdad, vamos a tener que ir a Sevilla a llevarle algo. ¿Qué tío? Y bueno, esto es en cuanto a regalitos, que hay algún regalito más. Ahora lo vamos a ver de la retro. Lo voy a ir dejando por aquí. Tengo por aquí preparado una cajita para ir dejando los ítems. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a enseñar de la buena gente de Handusok que estaban en la retro. Estaba el bueno de Andújar, de José Andújar.
el CEO de Handu nos regaló el kit de prensa del Jet Rider. El Jet Rider es este juego. Juego muy chulo que jugamos en el canal. El kit de prensa, como veis, como si fuera una cinta de las antiguas de videojuegos. Y es un pen. Es un pen. Es un pen. Es un pen del juego Jet Rider. La verdad, nos lo regaló el bueno de Andu, del kit de prensa. Siempre nos regala alguna cosita. Y lo veis aquí. El juego es fantástico. Lo jugamos en el canal en su momento. La verdad. Y a ver si... Que sepáis que este juego existe físico en PlayStation 5 en Japón, con inglés. Si alguien lo quiere comprar, lo puede comprar en físico. Ha salido en Japón en Play 5. Así que lo sepáis. Este Jet Rider, producto patrio además, hecho en España, editado por Handusoft en digital, y la edición física existe en Japón. Y en el stand tenía juegos que tenía a la venta el bueno de la gente de Handusoft. Y bueno, le digo, bueno, Handu, digo, o sea, Andújar, digo, te voy a comprar algo para echarte un cable. Dice, no, te lo regalo. Digo, no, te lo quiero pagar. Total, entre uno y otro, que si te lo pago, que si no. Al final conseguí pagarle el Sword of Necromancer, porque no tenía la edición con funda. ¿Veis la edición con funda para Switch? Tenemos la Collector, la edición sencilla firmada del Limited Run. Pero esta edición con funda, que es rara ver la funda, el juego de Sword of Necromancer, es este juego español que tenemos aquí, que vais viendo. Me dice, bueno, ya que te lo llevas, pues el tío me regaló el artbook. El artbook es una chulada. Y los 2 sets de cartas. Y entonces, ¿para qué te pillo? Nada, si al final me vas a regalar cosas igual. Total, que al final, gente guapísima, un buen juego, y a ver si nos editan el Sword of Necromancer 2. Tenemos la suerte. El juego de Handusoft, que editó Tesura en su momento. Muy chulos. Tenemos por aquí algo puro que dice muy chulo. Hola Rodríguez Víctor también. Dice O'Neill, dice, qué triste hecho en España y lo sacan en Japón. Sí, la anterior, ¿verdad? Pero es lo que queda, ¿eh? Vais a ver muchos juegos que son así, ¿eh? Hola Indie Dreams, muy buenas. Dice Rodríguez, más de 40 títulos, siempre el rico humillando y el pobre y yo a las justas. Bueno, también hay que reconocer que algunos son regalos, otros son preorders de hace tiempo. Y piensa una cosa, Rodríguez, aquí en este caso somos dos, somos Eva y yo. O sea que jugamos con ventaja, ¿eh? Y ahora otro regalito. Y este regalito es del bueno de Barugón. Barugón, que nos conoce mucho, me trajo un juego que compró en Japón. Es este. Es la secuela del Mina de Kukiyomi. Los Mina de Kukiyomi son juegos, minijuegos de situaciones a elegir, el cual el Mina de Kukiyomi, que lleva la trilogía, lleva inglés, la japonesa, que creo que lo hemos enseñado al canal, pero esta edición es la secuela, con el pre-order que he comprado hoy en Japón, que creo que esta sí que no lleva inglés, pero es la secuela. Y sabía que no lo teníamos y nos lo ha regalado la retro, el tío, el bueno de Barugón. Es esta edición. Muy loca. Como veis, son situaciones, minijuegos bastante locos. Existe la trilogía anterior, que si os interesa, de los Mina de Kukiyomi, lleva en inglés, que los hemos enseñado en el canal. Esta edición no, ¿eh? La edición salió hace un añito. Esta creo que no lleva inglés. Bueno, ahora vamos con Evercade. Y los que voy a enseñar ahora es el único juego que compramos en la retro. Lo compramos en Impact. Y además el bueno de Manu
allí, bueno, de mano nos hizo rebajita el primer volumen de Tomb Raider. Diréis, pero no lo tenías, sí, lo teníamos en el bundle de la Evercade, del set, pero lo quería tener por separado. ¿Sabéis el toque que da a tener todos los juegos expuestos y que te falte uno que está metido en la caja de la consola? Al final lo que hemos comprado baratito, el bundle con los 3 primeros. Es este de aquí. Este mes salió el segundo collection, con el Tomb Raider The Last Liberation y el Chronicles. Ya sabéis, ha subido un poquito el precio de los cartuchitos. Y uno muy interesante que salió de Evercade es el Atari Arcade 2. El Arcade 2 es este, con títulos que están bastante chulos, bastante guapos. Este de aquí, la verdad es que nos tienen enganchado casi cada 2-3 mesecitos y salen algunos cartuchitos. Y ahora vamos con Play 4. Bueno, presento 4. Y es el juego que tenéis en pantallita. Nos llegó un lotecito de Limited Run que habíamos hecho pre-order hace un año. Y es este Police Squad o Fashion Police Squad. Un boomer shooter pixel muy chulo, muy loco. El que tenéis en pantallita. Que está muy guay. Como podéis ver, es un policía modelo. La verdad, el juego está muy guay, muy bizarro, como podéis ver. Dice Melo, joder, que los tiene y son muy buenos. Los de Evercade, ¿no? Dice Maite que a Evercade no me acerco, es una tentación. A ver, eran cartuchos muy baratos, ahora no tanto. Pero por poco precio la verdad es que tienes buenas licencias. Te trajiste la chapa de Evercade. Ayer con el bueno de Javi, ¿no? Y otro juego muy chulo que nos ha llegado también del Limited Run de PlayStation 4. Eva me dijo, ya que no sale en Switch, lo pillamos. Es un juego muy guapo, de perretes. Es el Russian Subway Dogs. Juego que salió en digital en PS Vita y han editado en Play 4 en físico. Lamentablemente no lo han sacado en Switch en físico, solo en Play 4. Este jueguete, muy chulo. Una pena, porque este le gustaba a Eva. Pero bueno, cayó en Play 4. Y este es el que ha llegado ahora. Juego bastante desconocido. Este Russian Subway Dogs. Pixel. Y este mes, si os acordáis que hicieron rebajita la gente de Extra Life en la web. Y que solo compramos nosotros en Extra Life cuando hay rebajas. Nuestro secreto de comprar en Extra Life es solamente cuando hay rebajas. Solamente, cuando están los precios tirados. Hola Macarra, guapo. Solo cuando están los precios tirados compramos en Extra Life. Y compramos algunos juegos en Extra Life. Y uno diréis, ¿cuál es? Y es el Talismán. Diréis, pero tú Talismán lo tenías la versión española, cuando nadie le daba 2 duros por él, y compramos y reservamos la edición española del Talismán. Sí. Pero me hacía gracia tener el Talismán chabacano. El Talismán chabacano de Extra Life. ¿Cuál es el Talismán chabacano? El UK, que es el inglés, con la portada impresa por ellos. Exactamente, Graistec, 10 o 9 euros nos ha costado. Y por ese precio, esta edición españolizada de Extra Life, del Talismán, dije, pues se viene para casa por puro coleccionismo, puro y duro. Esta edición, como veis, con la fotocopia hecha por ellos, totalmente, y el juego inglés, a pesar de que tenemos la española, pero esto quería tenerlo.
Hola, Reviango. Muy buenas noches. Que te conocimos, ¿verdad? Te conocimos en Madrid. Estabas con Andrew. ¿Qué tal? Otro, a ver. Otro que se vino de la buena gente de Extra Life, en ese pack, estas rebajitas, es este Ion Fury. Bueno, del Ion Fury, no sé si conocéis que hay dos versiones españolas. Hay dos versiones españolas, ¿vale? De este Boomer Shooter está la edición PAL España completamente en contraportada. ¿Veis? Este es el Ion Fury. Está la edición española completamente en contraportada y está la edición Multi 3 con español, ¿vale? Que también es española. Como podéis ver, el verdadero sucesor del clásico. Multi 4, la segunda edición para toda Europa, incluida la edición en España. Entonces, además lleva todos los ítems internos con el manual, todos los extras, pero la diferencia es la contraportada. Y a este precio, a pesar de que tenía de Play 4, dije, mira, lo quiero tener también en Switch. Lo quiero tener en Switch porque es un grandísimo juego de 3D Realms, muy bueno, y se vino para casa. No sé si le quedará unidades en Extra Life, pero lo tenían a eso, a 8 o 9 euros. Preciaco, ¿eh? Ion Fury. Y otro que se vino para casa, a pesar de que no lo cogimos de entrada ni lo queríamos coger, es este. El Hogwarts Legacy, que se necesita descarga, pero es que también estaba a 12, 14 euros. Un juego que había salido a 50. Y Eva lo quería tener, el Harry Potter, y creo que el mejor momento para comprarlo es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Es este, Hogwarts Legacy. Ya a este precio, ya aun siendo un juego incompleto en cartuchito que necesita descarga. Ahora sí. Es la edición española. Edición española del Harry Potter. Bueno, no sé si quedará en stock, pero que sepáis que estos estaban rebajadísimo. Tirados de precio. Vamos por Clea River y un juegazo, el cual me gustó mucho, que lo jugamos en el canal. El remaster del Under Defeat, muy chulo. Tenéis gameplay en el canal. La edición de Multi 3, muy buen juego, con un aspecto estratégico, el cual de jugar en diagonal. Muy bueno, la verdad, muy disfrutable este Under Defeat. Muy chulo. Rinde muy bien en Switch también. Y es un juego que, la verdad, es apto para mankers. Es decir, tiene un factor dificultad que va increciendo según vas jugando y no te plantea una primera pantalla loquísima en la cual no puedes avanzar. El segundo es este otro juego que jugamos en el canal, una edición muy guapa de Clea River, este Ricky 8-Bit Game Collection. Como podéis ver, es cajita de cartón. La verdad, no me la esperaba en cajita. Como dice Andavech, es muy bueno el Under Defeat, muy chulo y además muy jugable. Y vienen varios juegos, ¿veis? Algunos es un Zoom, luego tenemos juegos musicales, rítmicos también para jugar. Lo hecho, tenéis un gameplay que hice en el canal, que nos cedió la gente de Clea River y lo jugamos, lo tenemos el gameplay en el canal. Y por detrás es Multi 3, como todo lo de Clea River. Y ahora os voy a enseñar un ítem que muchos de vosotros habéis comprado, que es aquí ahí dentro es el Iron Meat. Diré, sí, y no lo abro, se va a quedar así. Es el Iron Meat porque sabéis que yo tengo en la edición sencilla, la primera edición sencilla con otra carátula, y la edición que viene con la funda, la steel case,
selladito así, aquí así se va a quedar. Porque como tengo el otro, este se queda así. Aquí cambia las tier case, cambia también la carátula, que es diferente. De este Run and Gun tan bueno, vienen varias cositas. Tú también lo dejas a ti, Craystech. Yo lo voy a dejar así. Ya tengo el otro, con la otra carátula. Y este lo dejaremos así. Además que estas steel case son bastante... Mírame y no me toques. Y se pueden rayar muy rápido la chapa y prefiero no tocarlo. Muy bueno el Iron Meat. Lo jugamos en el canal además a parejas. ¿Os acordáis que lo jugué con Eva? Hola Miguel, guapetón. Aquí estamos con compras. Lo jugamos a parejas con Eva y nos gustó mucho. Bueno, ahora vamos con jueguecitos que nos han llegado de Retard. Y uno es un juego muy chulo, el Shotgun, que ahora ha salido también en retail. La edición sencilla. Y es este Shotgun. Aquí tenemos la edición deluxe, el cual viene con un parchecito en llavero. De aquí. Y la edición deluxe, que mola un montón con las funditas. Las funditas la verdad es que son muy chulas. La edición con la fundita de cartón Shotgun King de Final Checkmate. Veis aquí la edición con fundita y el llaverito que viene de tela, es un llaverito de tela. La edición, el juego está muy chulo. Ha estado casi 18-20 meses de pre-order, ya tocaba. Han acelerado con el acuerdo con Meridian, la gente de Retard ha acelerado bastante la distribución de muchos títulos. Ya no hay retrasos. Cuidado que ya no hay retrasos. Están cumpliendo las fechas ahora. Llevan ya unos 5 o 6 lanzamientos que cumplen fechas. Se agradece mucho. Hola Loures. Se agradece muchísimo. Y aquí también tenéis otra cosita que venía con el de esto, que es el lacito de este juego, del Shotgun. Es el para llaves, móviles. Lo meto aquí. El bundle. La verdad es que este mes han llegado 3 cositas de ellos que han sacado. Y uno que hemos jugado en el canal, que tenéis el gameplay, es un Survival Metroidvania. Es un Metroidvania, mecánicas Metroidvania, pero me ha sorprendido porque es un Survival, es un juego de supervivencia, alejado de juegos más rápidos como puede ser, por ejemplo, un Silksong, ¿no? El Hollow Knight. Este juego, por ejemplo, este Lost Ruins, ¿veis? La edición deluxe. ¿Veis por aquí? Muy chulo. Viene además con este llaverito muy guapo. Y este Metroidvania me ha gustado mucho, muy recomendable. Es un juego difícil, sobre todo en su dificultad media. Luego tiene una edición dificultad más sencilla y otra más top. Pero el juego es en su base es un juego de supervivencia en el cual tienes que matar los enemigos de manera estratégicamente hablando. Hay muchas armas, muchos poderes, muchas magias, y con cada enemigo hay que utilizar una adecuada. Tienes que empezar a aprender a cuál utilizar. Armas de largo alcance, poderes, magia igual fuego, igual veneno, igual armas dependiendo qué arma de choque, de tal. La verdad es que está el juego muy chulo, pero difícil. Es un juego de supervivencia. Lost Ruins. Gracias Loures por ese Prime, 10 mesazos, gracias guapo. Gracias guapetón. Muchísimas gracias. Lost Ruins. Y bueno, el Bullet Hell. El Bullet Hell Collection, en el cual vienen 3 juegos Bullet de Edge Soft, 3 juegos de navecitas. Este Bullet Hell, esta es la edición deluxe. Y tenéis el primero, el Starship, Project Starship. Nos viene también el Void Gore y el Zeta Warp.
estos 3 juegos. Esta es la edición Deluxe también con la fundita. Podéis ver aquí estos 3 jueguecitos. Este es uno de ellos. Project Starship. Luego nos viene el Sea Warp, también muy guapo. Dice Rodríguez Vito que espera la selección de Play 5, pero no la edición Deluxe. Bueno, solo cambia el tema del llavero y la fundita. Lo que pasa es que las funditas molan, ¿eh? La verdad que sí. Y el último de los 3, el Boygore. Quizá el mejor. El Boygore. Y que ya sabéis que ahora se ha puesto en pre-order el segundo volumen. El segundo volumen con 3 juegos más de Shums. Venga, vamos mandando. Vamos allá. Y ahora viene un montón de cositas chulas. Vamos allá. Por fin hemos estado esperando un tiempo prudencial por si sacaban o no el Arranger, este juego puzzle rolero que sacó Super Deluxe en Japón con inglés, la edición sencilla. Pero como al final no ha habido anuncio, en una bajadita de precio y en un paquetito que hemos comprado en Japón, a 2000 yenes, se ha venido el Arranger, este juego de puzzle rolero tan chulo, que también jugó Eva. Como veis, muy guapo. Y que lleva inglés, ¿eh? Lleva inglés en cartuchito. Y es esa edición de Super Deluxe que no la han sacado en esas ediciones gorditas. Una pena. Pero el juego merece la pena. Y ahora por fin, en un paquete, nos llega un juego que ahora sale su versión completa. De Limited Run, el Astral Ascent. El Astral Ascent nos ha llegado ahora. Y ahora saldrá la versión más completa con el DLC en cartucho que anunció esta semanita pasada la gente de Retard Games. Bueno, es lo que hay. Este fue un pre-order de hace casi 1 año y medio, 2 años. Ya ha llegado ahora porque lo teníamos en un lote de muchas cosas. Pero ahora, si lo queréis, sale una versión más completa del Astral Ascent. Tiene pintón este, es muy chulo. Este lo podéis preordenar en Retard Games, la edición sencilla e intermedia y Collector creo que hay. Pero Meridian lo trae aquí, ¿eh? Meridian lo va a traer edición sencilla. Sí, me lo joe, se va a conseguir la edición completa de este. Que está en pre-order. Esto fue en Limited Run hace un tiempo, pero ahora la edición Astral Ascent mejorada, con el DLC incluido, lo saca Retard. Y lo traerá Meridian a España, ¿vale? Retail. Y ahora el Strayed Lights. En ese paquetito, también del Limited Run, este Strayed Lights, por fin. Este llegó. Bueno, en este lote, juego bastante chulo. Gente de Abzu, Journey. Buen juego, fue limitado, numerado. Ha tardado en llegar, lo teníamos en un paquetito también con algunos juegos. El Strayed Lights. Una aventura de acción, como veis. Y conjuntamente con este, pues nos llegó el Coromon. El Coromon, este juego de Pokémones, también de Limited Run. Pixel, como veis. También numerado, limitado. Buen pixel. Y que bueno, muchos supongo que ya tendréis los que comprasteis en Limited Run. Lo que pasa es que al comprar un paquetito grande, hicimos un lote. Ya lo veréis las cosas más grandes que venían en el lote. Pues ha tardado más. Hasta que no todo completo no envía. Y ahora un juego que ha jugado Eva en el canal. Y a ella le ha gustado. Yo sé que hay mucha gente que no. Hay gente que no y hay gente que sí. Pero particularmente a Eva, que lo ha jugado en el canal, hay gameplay. Carmen Sandiego,
que por primera vez Carmen es la protagonista, no hay que buscarla, ella es la que busca. Carmen Sandiego en esta edición de Meridian con su fundita. Meridian, Game Love y Maximum Games. Le ha gustado. Tenéis ahí la review. Su fundita. Carmen Sandiego. Dice que le ha gustado mucho, es muy sencillito, muy fácil de hacerse con él. Y le ha molado. Que ha estado casi una horita de gameplay y que le ha gustado mucho. Bueno, el Rollcoaster Tycoon, la edición Classic, que he editado Atari conjuntamente con Meridian. Pero el clásico, el original, el remaster del original, del Pixel, es esta edición española del Pixel, que es muy chulo, como veis. Clásico. Además, esta es la edición, como veis, edición española, ¿eh? Totalmente española. Amantes del PAL España, es completamente española la edición. Rollcoaster Tycoon Classic. Y ahora uno de Hatsune Miku. Diréis, ¿cuál es? A ver, antes de ponerlo, ¿cuál creéis que es un juego de Switch que no hayáis visto en el canal que sea de Hatsune Miku? A ver si lo adivináis. Juego de Hatsune Miku en Switch que haya salido en Occidente, que no hayamos enseñado en el canal. De Hatsune Miku para Switch. Hola, Reto Traficante. Hola, guapo. Has sido tú el protagonista del inicio, que hemos enseñado lo que nos regalaste, guapo. Luego te lo miras. Hemos enseñado lo que tú nos regalaste, un tío guapo, enorme, de Sevilla, que nos hizo unos regalazos, Bueno, pues, ¿no lo sabéis cuál es? Pues es un juego de Hatsune Miku muy chulo. Y muy diferente. Que a la gente le ha gustado. Y diréis, ¿de cuál es? El juego de Picross de Hatsune Miku. El Logic Paint S. Es un juego de Picross, de puzzles Picross de la Hatsune. Salió en Limited Run. Me alegro que os guste. Son 50 euros. ¡Oh! Mucho. Sí, pues, hombre, yo encantado. Yo si quieres, hombre, 50 no, pero te puedo invitar una buena cenita, Una buena cenita ahí, guapa, y encantadísimo de invitarte unas cervecitas, unos gin tonic y lo que haga falta, El Logic Paint es... Que bueno, esto lo compramos en Video Game Plus, no lo compramos de salida. Y lo hemos comprado con este. De Octopath Traveler, la verdad es que es una saga que nos gusta mucho. Tenemos las Collector que han salido del juego y queríamos tener esto. El bundle que ha salido completamente occidentalizado del Octopath Traveler 1 y 2 para el público occidental, que aquí no ha salido. ¿Veis? Con el lomo. Y esto molaba mucho. Lo pudimos conseguir en Video Game Plus. Luego se agotó. Esta es la edición. Y como veis, hecho para el público occidental. Para amantes de los bundles. Muy guay. Muy chulo. Este juego ha llegado hoy para Eva, que incluso Eva ha hecho fotito, que es el Ever After Falls. Un juego cookie, cozy, que tenía ganas de tener, que ha salido en Asia y en Japón. Hemos cogido la edición japonesa que estaba rebajadita. Este juego pixel muy chulo. Y es RPG con dungeons, además de, como veis, farming.
Tiene ese parecido con los Rune Factory. Este Ever. Además lo interesante es que en el lomo viene el título en inglés. Lleva inglés en cartucho. Ever After Falls. Muy chulo este juego. Pues muy largo. Eva ha hecho un reel del juego, ¿eh? Como veis, muy guapo. ¿Lo conocíais este? No sé si lo conocíais. No, si no lo conocíais, ya lo conocéis. Ever After Falls. ¿El problema cuál es? En Japón, Amazon tuvo el juego capado para el público occidental mucho tiempo. No lo vendían al público occidental. Es decir, solamente lo podían comprar los japos a nivel interno en Amazon Japón. Abrieron un poquito, muy poquitas unidades. No sé si sigue habiendo stock del juego en Amazon Japón. Y luego tenéis la versión asiática, que en este caso no es occidentalizada. La carátula es en chino, ¿vale? Aunque sí lleva inglés en cartucho. Pero ahora últimamente PlayAsia, hasta que no modifiquen, hay que pagar envío. Que lo sepáis. Y ahora un juego que os habéis vuelto locos y locas comprándolo. El Creepy Tales Double Pack. Este juego que ha editado Fanbox, que ha traído, creo que en exclusiva, España Game, aunque ahora hay algunas unidades en Wacap y Amazon.es, que viene el tercero y el cuarto de la saga dentro. Estos aventuras gráficas point and click de Spooky Cookie Terror. Los Creepy Tales Double Pack. Dice Retrotraficante que casi nunca conoce un juego nuestro y que Miguel tampoco lo conoce. Ese Creepy, sí, Grastek. De hecho, empezamos a hablar de él y la gente se ha ido haciendo eco. Y habéis agotado todo lo de Game. Os habéis vuelto locos y habéis agotado todo. Te da toque el pedestal rosa. Vale, lo saco. Aquí. El Creepy Tales. Juego muy chulo. Y ahora vamos por aquí a sacar cositas. Bueno, vamos con el siguiente. Mira, este juego son dos juegos que nos ha traído conjuntamente Tesura con Serenity Forge. Además hice el gameplay de los dos juegos en el canal. Son unas aventuras de rol RPG muy locas, muy adultas. Me han sorprendido mucho. Que salieron hace unos años en PC. La Lisa, esta edición guapísima. Muy recomendable, me ha gustado mucho, ¿eh? Es una historia bastante... Son historias bastante macabras y os dejan el culo roto. Os dejan el culo roto y torcido, ya os lo digo. O sea, rotísimo el culo. O sea, es una cosa guay. Aquí tenéis la edición coleccionista. Como veis, muy guapa. Además, estas han vuelto a traer caja dura la gente de Tesura. Muy guay. Y el Lisa. Y ahora vamos a enseñar una cosita del último Bolt de Limited Run, que me quedé con las ganas. Aquí compramos la edición limitada de Game del Jesufumaden. Pero mira, estas ediciones en cajita NES siempre me han encantado. De cajita de Konami, de Jesufumaden, las pusieron en el Vault de Limited Run y dije, se viene para casa. Una preciosidad de edición de este juego, plataformas, acción muy difícil de Konami. Ese remake del clásico que llegó, solo salió en Japón en su momento en Super Famicom. Y que aquí sí que salió, de hecho hubo la exclusiva de Game de esa edición limitada, que es la que teníamos, pero me quedé siempre con las ganas de esta edición. Una chulada es la edición, como veis, y al final
dijimos, mira, está a buen precio, se viene para casa. Sí, es una edición muy guapa, algo puro, muy guapa, muy guapa. Y ahora vamos a pedir la ayuda de la ayudante para que nos desaloje una caja y podamos utilizar otra. Espera, espera. Uf. ¿Me puedes dar la cajita de abajo? Bueno. No, aquí no hay quien viva. Hetsufumaden. Ese salió hace cuestión casi 2 años ya, me lo jugué. Salió en España Retail. La Collector limitada era exclusiva de Game, diferente a la que habéis visto. Y esta limitada salió exclusiva del Limited Run. Así que más o menos hace casi 2 años. El juego sencillo creo que no tendrás problemas de encontrarlo en España, Juego sencillo. Bueno, ahora vamos con Inti Creates. Me encantan las ediciones japonesas de Inti. Llevan todos los idiomas en cartucho. De un juego, Juegarral, Metroidvania, que supongo que aquí Rodríguez Víctor ya tiene en el apuntado. Y además, me encantó el primero que lo jugamos en el canal, el Gal Guardians y el Servant of the Dawn, que ya ha salido en Japón. Aquí saldrá la edición sencilla en junio. Pero la Collector, de momento exclusiva japonesa, que lleva los idiomas, una edición muy chula, como casi todo lo de Inti. Muy guapo. Esto ha llegado. El Gal Guardian Servant of the Dark. Y con el pre-order nos han llegado los dojinshis estos, de los personajes que suelen mandar con algún pre-order la gente de Amazon Japón. Y lo veis aquí en pantallita, los personajes. En el caso de los Gal Guardians. Juegazo los Gal Guardians, muy chulo. Además tiene un aspecto estratégico. Tenemos 2 personajes, uno de ataque melee y otro de ataque a distancia. Pues podemos intercambiar en todo momento. Si muere un personaje, utilizas el otro y puedes llegar hasta el punto donde está muerto o herido. Lo puedes revivir y mientras no mueran los dos, ese factor estratégico de poder utilizar uno u otro y seguir avanzando sin morir. Está muy guay. ¿Verdad? Estas cajas son chulísimas. ¡Hola, Lax, guapetón! Sí, este mes ha sido un poco fuerte entre los regalitos, llegaditas y tal. La verdad es que ha sido un mes fuerte. Y ahora un jueguecito para los amantes del buen pixel y el buen RPG. De un juego que vale, tenía muchas ganas. El juego de Mechs Monster, de la gente de Odencat. ¿Os suena Odencat? Esta edición del RPG de Odencat, el Mechs Monster, que lleva idiomas en el cartuchito de la edición japonesa. La gente del Fishing Paradise y compañía. Juegos muy pixel, muy guapos, que a Eva les encantan. A Eva le encanta esta compañía, la verdad. Es un RPG, pixel muy chulo. ¡Gracias, Lax! 15 mesazos. Gracias por ese suscripción, guapetón. Gracias, guapo. Gracias, guapetón. Gracias, hermoso. Mechs Monster. Que sepáis que solo ha salido en Japón. Lleva idiomas, lleva el inglés. Así que, de momento, si lo queréis, tendrá que ser para comprarlo en Japón, en Amazon Japón, o cualquier otra tienda, eBay, etc. Bueno, a ver cómo llego. Vamos con un clásico, pero la tercera parte. Y es esta edición del Turok 3. Esta edición con cajita tipo N64. Muy guapa, la verdad.
Esto ha llegado ya. Una edición muy chula del Turok 3, la remasterización. Pues aquí. Pesa un montón, ¿eh? Si me cae se me parte a tope. Que no se me caiga porque me mata Eva. Me mata, que... Está sufriendo. El Turok 3. La verdad es que han llegado cositas chulas, han llegado cosas chulas. También esto lo reservamos que hace más de 1 año y medio. Esto lo reservamos el año pasado, en agosto, septiembre del año pasado, ¿eh? Y ahora vamos con más cositas. ¿Sabéis que salió el Trigger Excelica? Un Shun que nos trajo Retard, ¿no? Pues resulta que ha salido la edición en Asset, con muchas mejoras, naves nuevas. El juego de Cosmo Machina, perdón. Y ha salido la edición Collector con el juego clásico, el que ha salido aquí, la banda sonora y la edición en Asset, en este bundle, exclusiva japonesa. En este caso es esta edición Trigger Excelica. ¡Hombre, Metricar! Se inscribe encima 19 mesazos y trae su gente. Gracias a todos, guapos. Estamos enseñando compritas. Gracias, guapos. A todos los riders de Metri. Aquí a Nardi 28. A Megarbot 6. A Javier Álvarez también por aquí. Rezobruo. Ariel Original. Muchas gracias a todos. Aquí estamos enseñando compritas de todo lo que ha sido el mes, la verdad. Ya estamos enseñando el Trigger Excelica, aunque ha salido aquí, pero ha sido una edición japonesa con la edición en Asset mejorada, además de la edición original. Una edición muy guapa. Es esta, veis aquí pantallita, con los dos juegos, la banda sonora y caja contenedora. Ya creo que está agotada esta edición. Y para lo que para muchos ha sido un descubrimiento estupendo, es el Metroidvania del Animal Well. Y esta es la Collector del Animal Well, que pesa un huevo, la edición de Limited Run, esta edición que veis aquí, que es muy chula, se puede ver un poquito. Más guay, así. Una edición muy guapa. El juego es fantástico. Metroidvania estuvo en el Game Pass también un tiempo. Lo pudisteis jugar allí. Un juego que la verdad es que está muy chulo. Este Animal Well. La edición de Limited Run. Y la verdad es que pesa 1,5 kilos, en lo que lleva dentro. Una edición muy, muy chula. Como podéis ver, muy guapa. Esta edición de Animal Well. Y ahora para amantes de los Double Dragon Collection, aquí salió una edición que es esta, ¿no? La del Double Dragon Collection, con el recopilatorio de los Kunio-kun, no, los Double Dragon clásicos, que ahora es licencia de Arc System Works. Y había una edición que ha llegado también a distribuirse aquí, al final, que también salió por Limited Run, que es esta. Esta edición que es una pasada, caja dura, aquí como veis, contraportada, esta edición, una chulada la verdad, si se aprecia bien, mola un montón el arte gráfico. Y ahora os muestro lo que lleva dentro, un poquito. Esta edición es cara. 129 aquí en España. A nosotros nos costó 80 y pico.
Cuando salió en Estados Unidos eran 89,90 dólares. Y aquí salió por 130, creo. Y creo que está agotada. Tenéis que mirar, ¿eh? Creo que se vendió en exclusiva en game. Pero mirad la edición lo que lleva. Es una preciosidad. Es una auténtica gozada. Viene, por ejemplo, el blister con los dos personajes de los Double Dragon. En blister el juego. Es una auténtica gozada. La caja muy guay. Lleva los standee del escenario. Dice Retrobrew que yo el que recuerdo es el Double Dragon and the Battle of the Toads. Sí, también. Y aquí para montar, por ejemplo, el escenario. Luego el llaverito. La verdad es que está la edición muy chula. Es una gozada. Para amantes de los Double Dragon, la verdad está muy guay. Dice que Retrobrew que lo juega más que el Double Dragon. Es muy bonita, sí, Ariel, muy bonita, la verdad, es una edición muy bonita. Sobre todo a los nostálgicos como un servidor, nos mola un montón. Bueno, Eva había jugado el Double Dragon, ¿eh? En su momento, me parece que me dijo. No sé si lo había jugado en NES o en Game Gear. Con su tío. Muy guay, y era para montar del escenario también. Pero sobre todo lo que mola es tener los personajes en blister. Este va a saco, este no tiene problemas, este lo saca todo. De hecho creo que incluso se carga el blister, ya veréis lo que duele esto, ¿eh? A ver qué pensáis. A ver, aquí... Bueno, aquí es cuando ya monta el escenario completo, que mola mucho. Mola un montón. Y ahora cuando aquí rompe, a mí me ha dolido. A ver qué pensáis vosotros. ¿Lo abriríais como este? Es una chulada tenerlo así. ¿Lo vais a abrir? ¿Lo abriríais como este? ¿O directamente lo dejaríais en el blister? Mira cómo lo abre. A dedo, ahí, a saco, ras. Sin dolor. A tope. Ras. Sin daño. ¡Qué dolor! ¿Pero para qué lo abre? A ver, ¿qué va a jugar con ellos o cómo lo va a hacer? O sea, yo no lo entiendo. Con lo bonito que están dentro los del blister y al mirarlo desde ahí. No sé, para jugar con ellos, no sé qué quería hacer. Yo la verdad, cuando he visto el unboxing, yo digo, esto lo voy a dejar para que lo veáis. A ver qué pensáis. Recuerda las recreativas de los 80. Dice Ariel que se tiene que quedar así en la estantería. A ver, es mucho más bonito el blister así. Y más cuando ya no vas a jugar con ello, al contrario, vas a disfrutarlos, ¿no? El blister. El blister te da la esencia de los 80. De haberlos visto comprado en las estanterías así. Como cuando éramos niños a saco. Sí, a saco Paco, ¿verdad, O'Neill? A ras de suelo. Qué dolor, ¿verdad? Dice, los pone de todas las maneras posibles. Sí, les busca a ver si se puede romper o no. Y esta es la edición del juego. Que es la que aquí se ha distribuido. Desprecintando dolor. Si hay, sin miedo, sin miedo. Este no tiene miedo. Miedo ninguno. La verdad es que un recopilatorio fantástico, ¿eh? Es muy bueno. Además con español. Y encima con manual. Que las ediciones de Clea River llevan manual, ¿eh? Y la contraportada también, muy guay. Esto es amar al formato físico. Bueno, amar. Que nos cuiden. Una compañía cuide el formato físico y no que te den una simple caja con el interior blanco tocino y un cartuchito de mierda. Creo que esto ayuda bastante, ¿no? Y mola un montón. Ves que no son las simples instrucciones, ¿no? Te ponen un poquito de la historia de los juegos, la verdad. Muy chulo. Muy guay. Si buscáis la edición europea,
Se vendió en exclusiva en Game. No sé si tendrán ahora stock. Y no sé si a lo mejor en algún Amazon europeo tendrán stock. Pero existir existe esta edición. Más complicada de ver ahora. Más cara que cuando salió en Limited Run. La de Limited Run era eso, $90. Y aquí salió por 120, 130 euros. Esta edición muy guapa, muy chula. Y bueno, vamos por otra Collector. Vamos por otra Collector. Es esta que veis aquí. Que Eva... Esto es culpa, dice, de Chaos Design. La voy a poner en Ende. La edición de Play 4 del Siberia 4. ¿Por qué? Porque estaba a 60 euros rebajada. Pero al final nos ha salido por 40. A ver, nos salió por 40. ¿Por qué os lo explico? A ver, os lo explico. Esta edición estaba rebajada a 60 y pico. Este es el Siberia 4. El nuevo. Lo compramos en Amazon. En Amazon se rebajó, Amazon España, se rebajó a 60 y pico. De los 120 euros que valía, a la mitad, 60 y algo. Pero nos lo trajeron en un sobre de papel. Y tenía un pequeño toque. Este toquecito de aquí. ¿Vale? Nada, no es nada, no es nada. Pero bueno. Pero dije, serán sinvergüenzas, yo quiero que me lo envíen en una caja por mis cojones. Y pedimos reemplazo. Es decir, que nos mandaran una nueva y que se llevaran esta, ¿no? Nos mandan una nueva y la nueva que llegó destrozada. Destrozada. O sea, ¿sabéis lo que es el destrozo? Igual, en otra bolsa de papel. O sea, estas cajas, imaginad, simplemente una bolsa de papel encima. No caja de cartón, no, bolsa de papel. Y así te lo mandan. A pelo. Pues llegó machacada aquella. No sé cómo esta llegó bien. Entonces Eva dice, bueno, voy a llamar. Dice, nos habéis mandado la segunda, nos ha llegado destrozada. ¿Y ahora qué hacemos? Y tenemos que devolver las dos. Y al final el de Amazon le dijo, mire, le puedo mandar otra, pero mira, ¿qué opciones me da? Os reembolsamos parte del dinero. Y nos reembolsaron casi 20 euros. Nos ha salido por 40 y algo. Esta edición, que está casi perfecta, por 40 eurillos. No sé si seguirá estando 60 rebajada, pero el juego está muy guay. Y es la Collector de un juego que le encanta a Eva, que es el que vais a ver ahora el unboxing. Vamos a compartir, que es este. Es este de aquí. Esta, por ejemplo, es la misma edición, pero esta es la de PC. Lo que lleva es el juego de PC en vez de llevar el juego de PlayStation 4, que es el que tenemos aquí en mano, ¿no? Para que veáis un poquito lo que lleva, que veáis, está muy guapa la edición, ¿eh? A 40 euros ha merecido mucho la pena al final. La pena es que no está físico en Switch. En Switch está digital. Lleva solamente la funda de papel, luego la caja es dura, como una especie de cofre. La verdad. Luego lleva una buena figura, que simplemente por la figura merece la pena. Y para amantes de la saga Siberia creo que es fantástico. Un buen packaging también. ¿Qué os parece la edición, no? Y por el precio. Lleva una Steelbook. A ver si se ve un poquito lo que sería la figura. La Steelbook está guapa. Lleva el manualcito, el artbook. Lo único que esta es la edición de PC y la que nos ha llegado a nosotros es la edición de PlayStation 4. También hay de Play 5.
Lleva un artbook de tapa dura. La verdad que está muy guapo. De Benoit Chocal, que es el autor, el artista que pobrecito falleció. Antes incluso de haber terminado la cuarta parte del Siberia 4. De sus historias. La verdad, muy chulo. La edición. Luego lleva más cositas, la guía. Cartitas, Steelbook, bueno, DLCs. A ver si vemos la figura. Esto no sé lo que era, esto. Ah, es la cajita de música. Esta es la cajita de música. Esta es la gramola, la cajita de música. No me acordaba que llevaba también la cajita de música. Por 40 euritos, nada mal, ¿eh? Una edición muy chula. Cajita de música. Qué guapo. Además funcional, ¿eh? Sí, sí, qué guay. Qué chulo. Y ahora vamos a ver la figura. Hasta el llavero, un llavero, madre mía, no sabía que había un llavero. Y ahora la figura. Parte importante. La puedes encajar. Bueno, ¿qué os parece la edición? Bueno, que sepáis que esto estaba rebajado hace una semanita. Yo supongo que si ha subido de precio volverá a bajar. Si estáis pendientes, hasta que se agote el stock. Había edición de PC, edición de Play 5 y edición de Play 4. Para que le interese. Y ahora vamos por otra Collector. Es esta que veis aquí. Antes os la voy a enseñar. Antes de que veáis el unboxing. Esta es la caja de distribución del Limited Run. Es esta. De esta aventura gráfica de terror que se quedó exclusiva en Super Famicom en Japón, que la gente de Way Forward con el Carbon Engine, el motor del Limited Run, con acuerdo entre Capcom y Sunsoft, nos han recuperado este Clock Tower, el primero, el Rewind, llamado Rewind, esta edición remasterizada de este Clock Tower que trajo Limited Run. También tenéis edición de Super Deluxe y buscáis una edición más baratita. Y que el juego jugamos en el canal y la verdad es que está chulo, ¿eh? Es un juego que lleva un montón de años. Y aquí os muestro lo que lleva, pues si estáis interesados, porque no sé si creo que a veces en Video Game Plus trae algo de stock para aquellos interesados. Lleva aquí, bueno, lo que sería la casa. La banda sonora, bueno, lleva un poquito de todo, la verdad. El juego me gustó, la verdad que estuve jugando con él y la verdad está bastante chulo. Con mecánicas point and click. Es el juego de Play 5, nosotros tenemos la de Switch. Y ahora os queda el último juego de la noche. El juego quizá más top y que
muchísima gente se ha vuelto loca con él. Y que a ver si lo puedo conseguir sacar. Es una caja enorme. Que ahora la vais a ver. Y es este. Ahora lo vamos a ver. Vamos a tapar aquí. Es esta. Vienen las cartitas. Y es el Far Cry Blood Dragon. Una pasada. La edición de Play 4 del Far Cry Blood Dragon, con la maqueta y todo del juego, la verdad. La Collector Edition, una chulada. El acuerdo de Ubisoft con Limited Run. Un juego que me hacía mucha ilusión, la verdad, de tener el Far Cry en esta edición. Muy guapa, la verdad. Una edición muy chula. Y no fue, en esta no fue cara. Dentro de lo que es la edición. Edición muy guapa. Y un fantástico juego. Y un pedazo de cajote. La verdad. Pues bueno, aquí los 40 y pico ítems que han llegado este mes de locura. Este mes de locura. Y que bueno, que lo subiremos a YouTube esta semana. En el canal de YouTube, que aquí os ponen las redes. El cual creo que hoy se ha estrenado en YouTube el volumen 2 de Pixelar. El volumen 2 de Pixelar. El cual... La verdad es que lo vimos el otro día. Me gustó bastante. Vamos a buscar el canal. Partimos. Y veis, mañana aquí ya tiene preparada ya la entrevista que la haremos en directo. Bueno, la hará Eva en directo a Eva Farto. A las 8 en Twitch y YouTube saldrá. Y bueno, el que hemos estrenado hoy es este. El volumen 2 de Pixel Art. Este que ha gustado bastante, gustó bastante. Que hablábamos de todos los pixel art que salen durante el año 2025. Hicimos 2 volúmenes. Con juegazos que tienen que llegar a salir, la verdad. Muy guay. Me está gustando bastante, la gente la mola bastante. Bueno, y todo lo que tenemos en el canal, ¿no? La verdad, ya conocéis el canal. El canal de Cozy Evix, la verdad. Aquí tenéis todo lo que hacemos. Desde noticias, próximos lanzamientos, unboxing, especiales, temáticos, entrevistas, podcasts, noticias, la verdad, un poquito de todo. Y bueno, y que acordaros que el domingo volvemos con noticias, pero con sorteo. Hacemos sorteo el domingo, pero vamos a hacer sorteo que no teníamos esperado hacer. Vamos a hacer sorteo de un juego físico y 3 juegos digitales. Y me diréis, ¿cómo? A ver, vamos allá. Poner... ya sabéis que el domingo hacemos el sorteo del canal del mes, que será este juego, el Earth Knight, este runner que distribuyó en físico en Switch Limited Run. Este será para suscriptores el domingo. Pero además ya sabéis que hoy he jugado a la Aureole de Handusoft. Pronto Eva los va a subir, o si no lo ha subido ya. Subirá creo que mañana, ¿no? Mañana subimos el Aureole. El Aureole ha salido a la venta hoy en digital de Handusoft. Y vamos a hacer como hicimos con el anterior Wings of Endless. Y es que Handu, Jazz, el community manager de Handu, nos va a ceder 3 keys de Switch del Aureole.
Entonces, hablaremos de él también el domingo, del Aureole, y sortearemos 3 keys de Switch del juego. 1 para seguidores y subs, y 2 para subs. Eso el domingo, si que haremos sorteos del juego físico más las 3 keys del juego de Aureole. Así que el domingo habrá fiesta de sorteos, como siempre. Y ya veremos, dependiendo de los que seamos, igual no podemos hacer muerte súbita. Que ya os gusta mucho la muerte súbita, pero igual va a ser más complicado. Pero bueno, dependiendo de los que seamos, habrá 4 sorteos. Uno de ellos, una key será para todo el mundo, suscriptores y seguidores. Un poco premiar a la gente que también nos sigue, que esté ahí. Y las otras 2 keys para suscriptores conjuntamente con el juego físico. Y como dice Macarra, muy recomendado. Hoy está jugando 1 horita. Muy guapo, muy chulo. Tiene pinceladas de Sonic, pero cosas diferentes y sobre todo muy estratégico. Veréis que es muy guapo. Hablaremos de él el domingo. Y creo que interesante. Y ojalá una futura edición física que fuera de esa edición de Mega Drive que han hecho el equipo de Handusoft, que también se ha portado a Mega Drive. Pero bueno, ya veremos. Eso será otro cantar. Otro cantar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, gente guapa. Hemos llegado hasta aquí. Y si estáis en YouTube, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Gobetones, por haber estado y haber aguantado hasta el final. Si nos queréis dejar en comentarios todo lo que os ha parecido el vídeo de compritas, nos lo hacéis saber. Ya sabéis que nos encanta, sean buenas o malas las críticas, siempre con respeto. Un besazo enorme. Y nosotros continuamos aquí en Twitch.